Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel del Pino, soy biólogo. He dedicado mi vida a la divulgación científica y a la enseñanza. He trabajado en radio, en televisión, en prensa escrita y también fui en su momento conservador del Zoo de Madrid. Informe Miguel del Pino 1/3. Las especies invasoras y el rechazo ecologista que suscita. ¿Justificado o exageración? El equilibrio ecológico puede romperse, o por lo menos alterarse mucho, cuando se suprime alguna especie de su hábitat natural. Pero también hay grandes alteraciones y hay datos históricos que sorprenden y que asustan sobre el desequilibrio que puede ocurrir en cualquier ecosistema cuando se añaden especies exóticas. La introducción del conejo en Australia sería un excelente ejemplo. Bien, es muy conocido. Los colonos ingleses en las primeras poblaciones europeas en Australia introdujeron el conejo para seguir practicando la caza. Sin embargo, el conejo, desprovisto allí de los enemigos naturales que tiene en Europa, se convirtió en una plaga capaz de desertizarlo todo, de acabar con las plantas, y estuvo a punto de convertirse en irreversible su introducción de no haber sido por el virus de la mixomatosis, que de una manera microbiana salvó la situación. En este momento, las especies invasoras son consideradas como un verdadero problema, y lo son ciertamente, hay mucha verdad en esto, por parte de asociaciones y de miembros ecologistas. Sin embargo, en algunos momentos la exageración en este terreno llega a no considerar que hay una nueva arma, un nuevo motor en la evolución, que es la actuación del hombre. Nuestra capacidad actual para movernos, para desplazarnos, incluso en avión, es también acompañada por la capacidad de acarrear con nosotros muchos animales, incluso los animales plaga, o de traer otros nuevos, desconocidos hasta entonces en ese lugar, como pueden ser mascotas que se han escapado y que se han reincorporado al medio y se han adaptado a él. Bien, todo esto tiene que ser analizado de una manera muy fría y sobre todo muy científica. ¿Es necesario tener tanto miedo a las especies invasoras? En principio diríamos que sí. Sin embargo, habría que hacer bastantes puntualizaciones y excepciones. ¿Quieres que le diga una especie invasora? La tienen ustedes muchas veces en las terrazas de sus casas, en los balcones. Es el geranio, simplemente. El geranio procede de África del Sur. Los verdaderos geranios, el género botánico Geranium, incluye pequeñas plantitas silvestres que pasan inadvertidas para el profano. El geranio que consideramos como planta ornamental es el pelargonio, el género Pelargonium, y proceden de África. Curiosidad, el geranio, el pelargonio, llega a Europa, pongamos a España para ser más concretos, procedente de África del Sur. En este momento está siendo plaga una mariposa que llega de Australia. Imagínense qué drama. El geranio llega de África del Sur, la mariposa de Australia. Se encuentran aquí y la plaga se convierte casi en demoledora para los geranios. Bien. Repito que hay muchos ejemplos de especies invasoras que han sido demoledoras, pero otras se han adaptado perfectamente y hoy día son consideradas pues como parte normal de nuestro entorno. Antonio Díaz Cañabate, el escritor y periodista madrileñista, decía que Madrid era la ciudad del canario y el geranio en la ventana. Pocas plantas más madrileñas y más españolas por extensión que los geranios. Entre las especies invasoras hay algunas que hace años, por ejemplo, las procedentes de Marruecos, del desierto del Sáhara, hubiera parecido impensable. Y el radicalismo ecologista aquí inmediatamente recurre a su tópico fundamental, el cambio climático, es que vienen por el cambio climático. Bueno, sí, efectivamente, en unos cuantos años de inviernos suaves pueden aclimatarse entre la fauna europea algunas especies más oriundas del sur, pero bastaría después, con un invierno duro, para que la situación se revirtiera. Ejemplo, y me vuelvo al mundo, con su permiso, al mundo de las plantas. El tronco de Brasil, esa drácena que compramos normalmente en forma infantil y que luego crece estupendamente en nuestra terraza hasta que llega al techo, puede vivir en interior. En exterior también, las hay que se aclimatan a una terraza abierta hasta que llega un invierno especialmente duro y se hielan. Y eso viene a suceder cada 7 años. Quiero decir que hay frenos también de la evolución a la actuación del hombre introduciendo especies nuevas.
La propia evolución corta lo que tiene que cortar y a veces no merece la pena asustarse tanto por una supuesta especie invasora, que no siempre lo es. Ejemplo, en la península ibérica hay una especie de urraca muy bonita, es llamada rabilargo, Cyanopica ceanius, sobre todo para los niños que lo busquen en la guía de campo. Cyanopica, pica azul, urraca azul, querría decir. Pues bien, durante mucho tiempo se pensó que se trataba de una especie invasora en la península ibérica por lo siguiente. No hay rabilargos más que en España y en China. Y en China se desarrolló durante varios siglos un comercio importante entre los marinos que venían de Macao y que traían pájaros orientales entre su equipaje. Lógicamente entonces se pensaba, el rabilargo es una especie originaria de China y en España y en la península ibérica en general, los ejemplares que andan revoloteando por el bosque son descendientes de los que trajeron los marinos portugueses y por tanto son una especie invasora. Bien, pero llega nuestro siglo, llegan nuestras últimas décadas y aparece una prueba del 9 para todas estas cosas, que es el análisis del ADN. Resulta que el ADN de los rabilargos españoles, ibéricos, porque también los hay en Portugal, es completamente diferente del ADN de los rabilargos chinos. Se trata de dos especies diferentes, dos especies que se han formado porque seguramente habría una gran área de distribución, en el medio se cortó y quedaron solamente los extremos en Europa, en España y en China. Luego no era una especie invasora. Este ejemplo, la prueba del ADN, va a cambiar mucho nuestras ideas sobre la evolución y sobre el concepto de especies invasoras. Pues bien, el radicalismo extremo, no me atrevo a decir en este caso ecologista, sino ya animalista, trata últimamente de considerar invasoras a todas las especies que llama tropicales, incluyendo entre ellas, y exóticas dice exactamente, incluyendo entre ellas al canario. Pregunto, ¿exótico el canario? Pero si todos los canarios que hay en el mundo, y son muchos millones los que se cultivan como animal de compañía, proceden de los canarios que los caballeros normandos, que actuaron para incorporar las Islas Canarias a la corona de Castilla, fundamentalmente Juan de Bethencourt y Gadifer Lasalle, se asombraron al ver que los guanches tenían unos preciosos pajaritos en sus casas, los importaron a Europa y llevan 600 años, prácticamente 500 y pico ya, en domesticidad, reproduciéndose a partir de España, Inglaterra y el resto del mundo. ¿Cómo va a ser exótica una especie oriunda de las Islas Canarias y con poblaciones en todo el mundo? No crean que el periquito anda muy allá, porque el periquito forma plaga en algunos bosques de eucalipto de Australia, pero lleva más de 300 años ya en Europa también. ¿Y saben cuál fue el punto de aclimatación del periquito en Europa? Baleares y fundamentalmente las Islas Baleares y Cataluña también. De manera que hay motivos suficientes para que lo consideráramos como un honor también, ¿verdad? Que ese es primo hermano del canario, el segundo de a bordo entre los pájaros domésticos, también tiene mucha importancia en la península ibérica y las Islas Baleares en su introducción. Podríamos seguir mucho tiempo, pero el hecho de que cualquier especie cuyo origen no conozcamos perfectamente sea considerada invasora y por lo tanto se desate una especie de histeria exterminadora, no puede quedar ni uno, ni uña de gato, que es una planta, ni pájaros exóticos, en fin. Todo esto tiene, repito, una base biológica importante. La introducción de especies en un ecosistema puede ser tan mala y tan perjudicial como la supresión de otras. Pero también satanizar de esta forma la capacidad del ser humano para acompañar en sus viajes animales e introducirlos y convertirlos, en este caso, en animales domésticos, es eso, una verdadera histeria que esperamos, vamos, por todos los medios, que no llegue a consumarse. ¿Se imaginan ustedes la confiscación de nuestros animales domésticos? Desde luego habría muchos ciudadanos que no estarían dispuestos a consentirlo. Muchas gracias y no olviden que el planeta debe estar a nuestro servicio y no a la inversa. Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio.